Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y el canal de Sol 106. Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Seguimos en lo internacional. Internacional, mañana, mañana hay elecciones en Brasil. Uh-huh. 2 candidatos con las mayores posibilidades de ganar las elecciones. Ignacio Lula da Silva, con más de un 50%. Alias Lázaro. En las encuestas, ¿verdad? Y el actual presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que sabemos que es como una reedición de Donald Trump en Latinoamérica. Al menos así se vendió. Se vendió como eso, en un candidato ultraconservador frente a un candidato de la izquierda, o que se ha autodefinido como de pensamiento de la izquierda. Y entonces está Brasil polarizada entre 2 extremos, ultraderecha e izquierda, con propuestas muy diferentes. Por ejemplo, Bolsonaro está a favor de que se explote mineramente las Amazonas y que se permita explotar para empresas mineras, que hay unas riquezas en la Amazonas, y además que se liberen las trabas bioambientales y eso, la derecha como tal. Y Lula da Silva, por el contrario, que pide que se proteja la depredación que está ocurriendo en la selva amazonas. Es decir, eso es uno de los temas en donde son radicalmente opuestos uno al otro. Da Silva, por ejemplo, Lula da Silva promueve o acepta la política de género, de que hay que defender a la mujer, es más progresista, mientras que Bolsonaro es contrario. Sí, es centro-izquierda. Centro-izquierda, Lula. Y Bolsonaro derecha. Entonces Bolsonaro dice que Dios, familia, patria y libertad, que son los se parece a nuestro lema, sí, Dios, patria y libertad, pero Bolsonaro pone a la familia. Y entonces habla de los peligros a los que nos enfrentamos con respecto a la familia. ¿Y qué provoca esto? Bueno, que su única salvación para Bolsonaro, su única salvación es el apoyo masivo de las iglesias, las iglesias evangélicas. Es decir, hoy la prensa brasileña habla de que la última carta que le pudiera dar la ventaja a Bolsonaro son las iglesias evangélicas, ¿verdad? Entonces, por el contrario, Lula, que ya tiene y se ha mantenido desde abril puntero en las encuestas con un 50 o más %, se habla de que le lleva más de 10 puntos a Bolsonaro. Hay encuestas que sitúan a Lula con un 48 frente a un 38. Hay otras encuestas que dicen que son 50 y 40. Es decir, siempre, todas las encuestas hacen una diferencia de 10 puntos, sí, de 10 puntos porcentuales. Ahora bien, las elecciones en Brasil tienen el esquema parecido a República Dominicana. Quien tiene más del 50%, es decir, gana 50 más 1, gana en primera vuelta. Si no tienes más del 50 más 1, pues entonces va a una segunda vuelta, solo los dos candidatos punteros, el 30 de octubre. Sí. Pero todo parece indicar que Lula va a obtener el 50% más 1 en la primera vuelta, salvo que el pueblo masivamente y las iglesias masivamente el día de las elecciones apoyen a Bolsonaro, en cuyo caso no llegaría al 50%, entonces iría a una segunda vuelta. Es decir, si Lula no gana en primera vuelta, iría a una segunda, porque quien no tiene posibilidad de ganar en primera vuelta es Bolsonaro. No hay manera.
Entonces, Lula tiene 2 chances, Bolsonaro. exacto, Bolsonaro tiene que lograr un apoyo extraordinario porque entonces los otros partidos, que es más fácil, apoyan a Lula que a Bolsonaro. Entonces, el panorama parece ser que Lula va a ser victorioso en las elecciones. Bueno, 158 millones de brasileños están correcto, o sea, mucha gente. Y Bolsonaro se ha mantenido criticando, en los últimos días ha moderado, pero le ha dicho hasta sinvergüenza al presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Le ha dicho que eso todos están vendidos y todos están comprados. Ese ha sido el discurso. Por eso que decimos que se nos parece mucho a Trump. Él dijo que no va a reconocer, que si él entiende que la cosa no se hizo, se hizo como va, él no va a reconocer nada. No, han criticado durante todo un tiempo el proceso de votación y las máquinas electrónicas, las máquinas de votación. Es decir, que se ha mantenido con un discurso que hay que decir que en los últimos días lo ha moderado, y ya representantes del partido de Bolsonaro han dicho que no, que van a aceptar, que tienen confianza en las elecciones, pero la verdad es que todo está de un solo lado prácticamente. Ahora, ¿cuál es el punto interesante de estas elecciones de Brasil? Que se disputan la presidencia el presidente actual y un muerto político que resucitó, un muerto político que estuvo incluso encarcelado 19 meses. O al menos alguien a quien intentaron matar políticamente y lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto. Entonces, presidente acusado de corrupción de manera feroz y que fue encarcelado, ¿verdad? Y duró muchísimo tiempo en donde nadie pensó, ni la más remota posibilidad había de que Lula da Silva pudiera ser candidato de nuevo. Porque fue inhabilitado en las elecciones próximas después de eso para que no participara. Claro. No, en la que obviamente sí, en la donde ganó Bolsonaro. Donde ganó Bolsonaro. Pero además de eso, tú sabes uno de los factores que son los que están posibilitando la vuelta de Lula, el COVID. El manejo torpe de Bolsonaro, que entró en la corriente de los negacionistas. Sí. Y la historia está ahí. Brasil es uno de los países que más muertes por COVID tuvo en el mundo. Muchos estragos. Hizo estragos en la población. Él se negó a acatar las directrices de la Organización Mundial de la Salud y lo que estaban haciendo todos los otros países. Sí. Pues porque entró en la corriente de negacionistas. De conspiraciones. Y eso obviamente cambió la visión de los brasileños sobre su capacidad para dirigir, el conocimiento del Estado. Y lo otro era que su gobierno estaba sustentado básicamente en esos ataques al PT. O sea, ahí se votó muy parecido a como se vota en muchos países de Latinoamérica, cualquiera menos fulano. Sí. ¿Entiendes? Pues bueno, pues ahí tienen a cualquiera. Sí. Tú ves, llegó una crisis y miren a cualquiera gobernando. ¿Qué pasó ahí? Eso fue lo que pasó ahí. Ahora, claro, eso no sucedió de forma eso no pasó solo, como dicen. Eso tiene sus causas. ¿Y qué es lo que pasa? Brasil es el 8º productor de petróleo del mundo. Es el 8º. Un país miembro de los grandes. De Sudamérica es el mayor productor de petróleo. Produce 2.5 millones de barriles de petróleo diario. Brasil. Produce más petróleo que Venezuela. Tiene las mayores reservas de aguas profundas. O sea, petróleo en plataformas submarinas, las mayores reservas del mundo. Sí. Que es extraíble, de petróleo extraíble del mar, la tiene Brasil. Y la guinda del pastel es que la petrolera de Brasil es estatal. Petrobras. Sí, objeto de muchos conflictos. Entonces, cuando tú ves todos esos ingredientes, en un momento X,
Brasil se volvió, y su alianza, la formación de los BRICS, su alianza con Rusia, con India, con China y con Sudáfrica, para formar un bloque de instituciones paralelas, con una especie de fondo monetario, que entre ellos, o sea, fue una cuestión que en determinado momento, con una administración hostil, como era la de Trump, hacia la izquierda, hizo que los norteamericanos levantaran, se pusieran en alerta y activaran una maquinaria que culminó en todas esas persecuciones judiciales que provocaron el encarcelamiento de Lula. Ahora, ¿qué pasó? Que es catalogado supuestamente como los mayores casos anticorrupción del mundo. Claro, no, pero Sergio Moro recibió reconocimiento de Transparencia Mundial, Internacional. Sí. O sea, premio, el símbolo de la lucha contra la corrupción. El fiscal, hay que decir que Sergio Moro era el fiscal que llevó el juez. El juez, el fiscal, eran varios fiscales. El principal era del TAN de Lagnol, o del Lagnol, algo así. Sí, Sergio Moro era el juez. Sergio Moro, que estando de vacaciones en una ocasión, interrumpió sus vacaciones para ir a conocer una. Porque era él el que dirigía. Protagonismo tremendo. El hombre era portada de revista, muy parecido a otros casos en Latinoamérica y cercanos. Portada de revista. Bueno, el nuevo... Basó su campaña en esas acciones. Sí. El nuevo enviado, una serie de Netflix. Sí. Todo eso. ¿Y qué resultó? Un cambio de administración en Estados Unidos. Este señor, cometiendo errores, nombra a Sergio Moro, lo hace un superministro, y después tuvo que sacarlo del gobierno. Sí. Porque Sergio Moro tenía su agenda. Era la agenda de él. Él creía que podía ser presidente. Sí. De hecho, se intentó correr para presidente y el resultado fue un desastre. Sí. Un desastre. Ahora, ¿quién desactiva eso? Un periodista llamado Glenn Greenwald, dueño o director o responsable de un medio que se llama The Intercept. Nosotros lo seguimos. Hemos hablado mucho de Intercept, que comenzó a publicar los textos que habían salido de las cuentas. Pero The Intercept publica eso porque el Greenwald, su pareja es un diputado brasileño. Sí. O sea que tenía intereses. Y a través de Greenwald es que filtran todo eso. Sí. Y eso lo filtraron los organismos de inteligencia norteamericanos. Claro, que son los únicos que tienen acceso a ese tipo de información. Le dieron eso, donde está todo. Las conversaciones, todo, tenían grupos de Telegram. Donde el Sergio Moro con los fiscales intercambiándose información. Sí. Bueno, y ahí comenzó la debacle. De ese tema. Hay tratados escritos, porque eso activó investigación jurídica de alto nivel. Hay tratados escritos. Yo tengo uno que es como de 800 páginas, que tiene más, creo que 50 o 60 juristas brasileños escribiendo ensayos de la falencia del proceso, todas las violaciones que ahí se cometieron. Pero una cosa monstruosa fue lo que se hizo ahí. Sí, de hecho, las últimas sentencias han dicho que se faltó al debido proceso. Pero es monstruosidad, o sea, gente sacado de las cárceles a lo que se le ofreció de todo para que declararan contra Lula. Sí. Un apartamento. Recordamos eso del apartamento, que supuestamente el triplex, el apartamento, sí, claro. No, bueno, el apartamento, pero es suyo. No. Usted lo no, no, es que yo nunca. Él fue a verlo una vez. Él fue a verlo, el apartamento. Y de ahí sacaron un caso. Sí. Metieron preso al ingeniero, al constructor que se lo fue a enseñar. Y para que lo soltaran, él dijo que sí, que se lo dio a Lula. Un acuerdo. Pero nunca demostraron absolutamente nada. Entonces, yo recuerdo esa deposición, eso está en YouTube. Sí, cómo Deltan Dalagnol, el fiscal,
decía que el delito de Lula consistía precisamente en que no hubiese prueba del delito. El que él se la Exacto. ingenió para no tener. Claro, es el delito. El delito es que no hay prueba del delito que yo te estoy acusando por culpa tuya. Sí, porque él. O sea, una cuestión. Si hiciera un delito por haber escondido las pruebas. No, sí, porque que él destruyó. Pero no dicen qué fue lo que hizo. No. Entonces, una cuestión rocambolesca. Y con eso. Que déjame decirte, Eliseo, que cuando se estaban produciendo, la gente apasionadamente creía en eso. O sí. Masivamente, la gente que veía eso en la televisión y en los medios juraba que era culpable y lo aseguraba. O sí, porque la narrativa, porque eso fue una conspiración mediática también. Para hablar de todos los miles de millones, todo eso. Entonces, las empresas supuestamente corruptas, entre comillas, Odebrecht, Embraer, Andrade Gutiérrez, bueno, Odebrecht tiene otro nombre, sigue construyendo en Estados Unidos. Sí. A Embraer la compró Boeing. Sí. O sea, Boeing compró una empresa corrupta. Sí. Son corruptos, pero ya no. Está resuelto porque Boeing la compró. Sí. Esto es. Y así por el estilo, todo el mundo, todo volvió a donde estaba. Sí. Porque todo eso fueron una serie de alegatos que no se pudieron probar en los tribunales. Sí, bueno, que no necesariamente que no hubo corrupción, sino que no hubo corrupción por parte del entonces presidente. Exacto, porque ahí se hizo una cuestión, una práctica que se ha vuelto lamentablemente consuetudinaria en muchos ministerios públicos, que tranca primero y investiga después. Entonces, ¿por qué se tranca primero? Bueno, porque lo que la gente ve es eso. Sí, lo trancamos. Ese era un símbolo de eficiencia y de eficiencia. Claro. Pues ya lo tranqué. Sí, ya yo lo metí preso. Lo soltó el juez. ¿Pero por qué lo soltó el juez? Porque no hiciste el trabajo. ¿Por qué lo soltó el juez? Porque lo que tú le llevaste no sirve. Sí. O porque tú no lo hiciste a tiempo. Que es muy diferente a que el juez es malo. Exacto, no porque la narrativa, pero tú ves. Ese juez es un corrupto que lo soltó. Claro, no, pues la justicia no sirve. La justicia no sirve. Oye eso, la misma justicia que lo tranca por 18 meses, sin tener peligro de fuga y sin tener ningún tipo sin reunir los presupuestos, por una prisión preventiva, por una cuestión, por una posibilidad de una conducta que no ha sido acreditada, fulano va a destruir pruebas. ¿Pero él ha hecho algo? No. ¿Él ha hablado con alguien? No. Pero precisamente para que no lo haga, que lo trancamos aquí. Sí. Subjetivo. ¿Tú ves? Sí, claro, por lo que tú podrías hacer, no por lo que tú has hecho. Cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, vamos a decirle a un buen dominicano, está harta de decir en numerosas jurisprudencias y abundantes que las condiciones particulares del imputado no dan lugar a la privación de libertad. O sea, yo no puedo, porque fulano sea un ex tal cosa, que ese es el factor que determine que él va a ser privado de libertad. Es que las sociedades modernas... es el peligro de fuga, de sustraerse del proceso. Las sociedades modernas y las sociedades civilizadas y hacia donde queremos ir, por lo menos lo que tenemos cabeza, es a preservar el debido proceso como garantía de las libertades, ¿verdad? Uh-huh. Si usted tiene la intuición de que se cometió una falta, eso no es suficiente para imputar y para meter preso y para permanecer en la cárcel. República Dominicana, por ejemplo, pudiera tener, y la población en general, pudiera tener muy claro en la cabeza que hay gente corrupta que tiene que estar preso. Pudiera estar clarísimo. Claro. El problema es que las sociedades desarrolladas tienen que valerse de un mecanismo para que eso se pruebe, para que en un tribunal se aporten las pruebas suficientes y que un juez pueda determinar sí o no. Pero ¿cómo tú vas a combatir la corrupción si tú no
investigas, no pruebas lo que sucedió, no compruebas los mecanismos que usaron para defraudar al Estado. Entonces, si tú no haces nada de eso, tú no puedes corregirlo, porque tú no sabes lo que pasó. Sí, no hay una intuición de que ese robó. Un alegato, yo, por supuesto. Así mismo fue que pasó. Como tú exacto. oyes mucha gente en la prensa, en los diarios, en las reuniones, muchos, sí, hombre, ese es un ladrón, ese es un ladrón. Y de verdad que lo puede pensar con la mayor convicción del mundo. Pero si usted no tiene las pruebas que demuestren eso de manera formal y como lo determinan las leyes y las normas, entonces lamentablemente esa persona no puede ser condenada. No, yo te voy a decir más. En estos días, lo voy a traer aquí, que lo tengo ya en mi poder, unos documentos de un caso de corrupción que está en los tribunales ahora, para que tú veas el informe de investigación de esta Cámara de Cuentas sobre ese caso. O sea, lo vamos a leer aquí en el aire, para que tú veas cómo es que se hace eso. ¿Cómo es que se hace eso? O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Irregularidades halladas. Entonces, encontramos irregularidades, estos 8 puntos, por un valor de tantos miles de millones de pesos. Tú sabes que hay 3 puntos de esos que tienen la misma cifra. La misma cifra. La misma cifra con centavos. Y son diferentes. Sí, son diferentes. Irregularidades en la adjudicación de que sé yo qué, 1.770 con 13. Irregularidades de que sé yo qué, 1.770 con 13. Irregularidades de que sé yo qué, 1.770 con 13. ¿Cómo vas? ¿Tú sabes lo que es? Sí. Es el mismo tema dicho 3 veces, pero está sumado como si fueran 3 temas abajo. Por un valor de... Por un valor de tanto. Cuando tú ves el valor, tú ves que es la sumatoria de todo. Y hay 3 números repetidos. Y esas personas son contables porque son cámaras de cuentas. No, pero eso lo aprobó el Pleno de la Cámara de Cuentas. Es un informe de auditoría que está en un tribunal depositado como prueba. No, y después se pretende que un juez no vea eso. Exacto. Entonces, cuando tú pones eso en un informe, o tú pones gente, dice, fulano de tal, era el funcionario, tenía tal posición en tal institución, y él era que hacía todo eso, y una certificación que dice que a esa persona nombraron 2 años después. De los hechos. 2 años, exacto, 2 años después de los hechos. Cuando ocurrió todo eso, esa persona no es... Pero es imputada. Pero está imputada con una certificación, con certificaciones. Wow. O sea, así no se puede. Wow. Así no se... Y todo es porque hay que acusarlo obligado. No, Óyeme. Tú mencionabas el caso de las 300 puñaladas. Exacto. Hay un caso, hoy salió en la prensa, lo que dice la sentencia, lo que dicen los jueces en el dispositivo. La lectura íntegra está fijada para dentro de unos días. ¿Pero qué dicen los jueces? Bueno, el Ministerio Público en ese caso, dicen los jueces del colegiado, que no soy yo que lo digo, a que después no vayan a... Que tú estás defendiendo a un criminal. ¿Qué dicen los jueces? Bueno, que el Ministerio Público ofertó un DVD donde estaban las evidencias. El rastreo de las comunicaciones telefónicas que podían ubicar al imputado en el lugar. Lo ofreció, pero no lo presentó. O sea, en la oferta de prueba está, figura como pero el DVD nunca lo incorporaron. Wow. Entonces, suministran un video como evidencia donde se ve a una persona entrando a la casa de la Oxisa, pero esa persona no es el imputado. Wow. ¿Y cómo va a ser? Tampoco suministraron evidencia de que al imputado se le hayan encontrado restos de haber sostenido, de haber reñido con la víctima. Trifulca. O sea, piel debajo de las uñas, etcétera. Tampoco suministraron nada de eso. Entonces, ¿qué le quedó a los jueces? Tenían que soltarlo.
Y Pero probablemente, tú no llevaste vacío el expediente. pero probablemente haya sido el verdadero culpable Exacto, de eso. Uno no sabe porque el fondo de eso no se discutió, porque no llevaron la prueba. Entonces, eso implica que hay una falta de un tecnicismo en los fiscales, en el Ministerio Público, Bueno, que no están haciendo el trabajo como debe ser. Yo no sé, pero yo no sé lo que hay, si es lo que tú dices, yo no sé lo que hay. Yo lo que sé es que en ese caso, un tribunal colegiado dijo eso. Pero eso es peligrosísimo, Eliseo, porque pudieran estar dejando libre por ese tipo de falencia Claro, a un criminal. por supuesto, ¿Verdad? por supuesto. No decir que puede ser imputado uno siendo inocente, que eso ya la gente está cansada, Claro. pero dejar libre a un criminal porque no hizo bien el trabajo el Ministerio Público. Entonces yo lo que digo Que los malos son los jueces. Sí, claro. Mientras tú estás sometiendo y pidiendo medidas de coerción, es una sola narrativa. O sea, tú posicionas en el imaginario popular una dimensión de los hechos abultada. Aquí te dicen, por ejemplo, en el caso del ex procurador, que tú dices, en la construcción de la Nueva Victoria se cometieron irregularidades por tantos miles de millones de pesos. Pero ¿cómo va a ser? Eso fue lo que costó la obra completa. Sí. Y irregularidades por valor de... No, pero no está hecha la obra. Entonces tiene que ser un poco menos. No, entonces no vale nada. Entonces lo que se hizo ahí lo hicieron gratis. Sí, porque si ahí se robaron. Sospecho que era un poco menos de ahí. Por supuesto, si ahí se robaron. todo lo que igual que el caso. No, hay que decir que estamos haciendo un ejemplo. Un ejemplo no de inconsistencias. No estamos defendiendo a nadie. Yo no estoy defendiendo a nadie. El caso que está sonando en estos días de Donald Guerrero. Irregularidades por tantos miles de millones de pesos. Pero no se pagó el dinero. No le pagaron a nadie entonces. Todos se lo cogieron. No, pero es que no. Sí. Es que no es así. Entonces yo digo que con eso hay que tener mucho cuidado. Porque estamos entrando ahora en la fase descendente de la pendiente. Sí. O ascendente para lo de la narrativa. Están conociendo los fondos. Por supuesto, vamos a ver si todo eso que tú dijiste, vamos a ver si es verdad. Y ahora pero esto no es así. Pero tú no trajiste tal cosa. Pero tú dijiste esto es una medida de coerción y aquí no lo dice. Pero aquí tú mencionas a fulano y aquí no. Yo sospecho que es más fácil decir, bueno, ahora fueron los jueces que lo soltaron. Yo hice mi trabajo. Bueno, exactamente. Esa es la línea que se está llevando. Una pena. Pero tenemos que irnos a nuestra tercera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.